Buenas noches. Yo pienso que daremos el inicio a nuestra clase y me dicen que hay también voluntarios. Entonces, si hoy día hay voluntarios, sería bueno aprovecharlo. Entonces, esta primera hora voy a avanzar lo que tengo que avanzar y luego ya damos paso a las personas que quieran compartir su material. ¿Qué les parece? Buenas Sí, noches. estaría bien, doctora. Está bien, doctora. Ok, entonces empezaremos con esto. Entonces daremos ahí. Muy bien, todo el material de avance, etcétera, se les ha pasado a la plataforma. Ustedes ya lo tienen, ¿no? Con todos los elementos, etcétera, los ejemplos, etcétera, que se pasaron. Ahora, la pregunta era, y alguien internamente me llamaba y me preguntaba si era que en esta primera exposición iban a presentar el estado del arte. No, el estado del arte y todo aquello lo van a presentar en el trabajo, en el trabajo de este fin de módulo. Por eso decimos, ¿no? Que la exposición es de 40 puntos donde exponemos la matriz de consistencia, que es el esqueleto. Ya cuando nosotros, es decir, ya cuando tengan que presentar el trabajo ya para este fin de este módulo, los otros 50%, ¿no? Es decir, ahí sí tiene que entrar el estado del arte y todos los elementos de la hipótesis, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos dejar de lado todos estos puntos. Entonces, por el otro lado, como les digo, son elementos con los que nosotros tenemos que contar, ¿ya? Entonces, como les digo, para nosotros es muy importante limpiar todo lo que es este asunto del esqueleto como tal, no para que ya podamos, ya esto pueda tener forma. Entonces, empezamos ya con este punto, ¿no? Que es la hipótesis como tal. Nos dice, la hipótesis es la respuesta tentativa a un problema. Es una proposición que se pone a prueba para determinar su validez. Es decir, la hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación que lleva, dice, al descubrimiento de nuevas aportaciones al saber. Ya, es decir, ¿qué se quiere decir con esto? Cuando nos dices una respuesta tentativa al problema, si bien tenemos la formulación del problema, tenemos el planteamiento del problema con tres elementos, que es el estudio del problema, la identificación del problema, descripción del problema, formulación del problema, ¿no? Es decir, tenemos nuestros objetivos generales, el objetivo general, los objetivos específicos y demás. Con todo aquello nosotros nos tenemos que formular una hipótesis. Ahora, una hipótesis por lo general nace de la formulación del problema. Por eso dice, es una respuesta tentativa a un problema. ¿Ya? Es decir, es una prueba para determinar, dice, entre la teoría y la investigación. ¿Ya? Una cosa es que yo me genere mi hipótesis y otra cosa es que yo la verifique, la constate. ¿Ya? Y ese es el elemento primordial, la hipótesis, porque es la forma en la cual yo voy a demostrar si mi investigación de alguna forma ha llegado, ¿no?, a cumplir precisamente con es decir, con esta hipótesis, ¿no?, que nace de la formulación del problema, si ha llegado a dar respuesta. Por eso es muy importante los instrumentos. Los instrumentos tienen que ver mucho con el elemento de decir, bueno, entonces, es decir, es el instrumento con el cual yo voy a medir mi variable independiente, mi variable dependiente. Es decir, cuando hay una hipótesis, no es más de características, una investigación más de características positivistas, no, es decir, porque se está generando una hipótesis. O es posible que sea una investigación de características sociocríticas cuya predominancia es lo cuantitativo, ¿no?, que su enfoque es más cuantitativo, ¿no? Y que por detrás está como complemento el cualitativo, ¿ya? Entonces, solo en esas dos situaciones es que no se coloca la hipótesis. Ahora, si fuera esto
un enfoque de características indicativo, es obvio que la hipótesis no va a estar presente. Tampoco va a estar presente en una investigación de características de paradigma sociocrítico, pero con la predominancia de lo cualitativo y que por detrás es de lo cuantitativo como complemento nada más. Solo en esas condiciones puede entrar, es decir, en esas condiciones no entra la hipótesis. En las otras dos condiciones que les he mencionado al principio, sí entra la hipótesis. En cambio, en las otras dos no entra la hipótesis. Tiene que quedar claro en el momento en el que nosotros empezamos a colocar una hipótesis, porque de modo que le coloco una hipótesis siendo esta una investigación interpretativa cuyo enfoque es cualitativo, no habría sentido. O si yo también hiciera lo mismo, siendo esta sociocrítica, pero más de características cualitativas, tampoco tendría sentido, ¿no? Entonces tiene sentido si es que esta es positiva, no con un enfoque cuantitativo. Pero para que esto, es decir, partimos de este tipo de investigación, para nosotros es muy importante no saber cómo vamos a medir esto, cómo se va a medir esto. ¿No? El hecho es de que se pueda medir, el hecho es de que se pueda no solo medir, ¿me entienden? Es el hecho de poder eh, tener instrumentos con los que poder llegar, ¿no? A los resultados que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en el momento cuando uno dice, ¿cuál es el instrumento que se va a usar precisamente para este tipo de investigación? Ya, entonces, no, dadas las circunstancias del caso, entonces nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que amerita? No, precisamente dice, la hipótesis es, por lo tanto, una respuesta sujeta a comprobación. Su función primordial es probar empíricamente una relación entre el fenómeno. Cuando digo empíricamente, es llevarlo a práctica, es llevar la experiencia de la práctica, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que definitivamente comprobar la relación con los fenómenos, ¿ya? Ahora, tenemos los tipos de hipótesis. En los tipos de hipótesis, de acuerdo a los objetivos que se persiga una hipótesis, esta puede clasificarse de las maneras que diremos a continuación. Hipótesis de trabajo. Cuando nosotros tenemos una hipótesis de trabajo, es la que se utiliza para realizar la investigación, es decir, que la respuesta tentativa al problema es la hipótesis que se pretende probar. ¿No? Es decir, nosotros tenemos una respuesta tentativa, ¿ya? Pero esa es la que tenemos que nosotros probar y dar a conocer la hipótesis de trabajo. Generalmente nosotros nos generamos una hipótesis, pero también tenemos una posible, ¿no? Una posible respuesta, ¿no? Eso es bien interesante. Tenemos una hipótesis nula. ¿Cuándo se utiliza esto? La hipótesis nula es aquella que se plantea para ser rechazada al realizar una prueba de hipótesis, para inferir las características de una población. Sirve la investigación para demostrar que no existen diferencias en la población investigada y para probar la hipótesis de trabajo. No, es decir, ¿qué significa eso? Muy pocas veces se lo utiliza esto, ¿no? Pero sirve para poder demostrar que, como lo dice aquí, ¿no? Que no existen diferencias entre la población que se está investigando, ¿no? Y sobre todo para probar la hipótesis de trabajo, o sea, la posible, ¿no? Es decir, la posible respuesta o solución que nosotros tenemos nos sirve prácticamente para poder, definitivamente es, es una paréntesis, dice, es rechazada y se realiza una prueba, dice, de hipótesis para poder ver si estas características de la población. Pero cuando sabemos que la población, sabemos cuál es nuestra población y sabemos la posible solución, entonces
no hay por dónde perderse, ¿no? Esta hipótesis nula nos sirve prácticamente para poder verificar tal situación. Tenemos una hipótesis alternativa. ¿Qué va a pasar con esta hipótesis alternativa? Cuando tenemos una hipótesis de características alternativas, ¿no? Como bien nos dice el elemento, ¿no? Nos dice lo siguiente, ¿no? Una alternativa es la que se plantea con variables independientes distintas a la hipótesis de trabajo. Se utiliza una alternativa en caso de que la hipótesis de trabajo sea rechazada. La variable dependiente no será la misma, pero la independiente será distinta. ¿Qué quiere decir esto? Es bien importante esto, de alguna forma, por eso dice es alternativa. Muchas veces sucede que nuestra hipótesis de trabajo, precisamente la que se ha redactado, la que se ha generado, tal, dice, no, va a utilizar de una forma alternativa otra hipótesis, no se utiliza, dice, como alternativa en caso que la hipótesis de trabajo sea rechazada. ¿Qué va a pasar? Que muchas veces nos generamos este tipo de hipótesis, pero de alguna forma se rechaza, es decir, no está cumpliendo con lo que nosotros habíamos previsto. ¿Entienden? Definitivamente no nos sirve. Entonces, la variable depende. Entonces, aquí entra lo que es la hipótesis alternativa, con la diferencia de que la variable independiente y dependiente son distintas, es decir, la causa y el efecto. Una cosa es la causa, pero el efecto va a ser distinto, ¿no? Entonces se juega con esas alternativas que se podría hacer, ¿no? Pero eso es en casos extremos, ¿no? En casos extremos de que como les diría, en casos extremos de que la hipótesis de trabajo fuera, ¿no?, rechazada. En ese caso sí se utilizaría una hipótesis de características alternativas, pero tomando en cuenta que la variable independiente y dependiente, no, sobre todo la variable independiente, o sea, el efecto va a ser distinto, ¿no? El efecto va a cambiar. Entonces, tenemos la hipótesis conceptual, es la que sirve para explicar desde un punto de vista teórico el fenómeno que se intenta investigar. Ya. Esto es importante. O sea, generalmente las hipótesis son de características, como nos ha dicho, empíricas, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si yo me formula una hipótesis de característica conceptual? Es decir, que solamente es a nivel teórico, es decir, se ve de una forma teórica el fenómeno que se intenta investigar. Es decir, es como hacer una revisión documental, ¿no? Que sea de características descriptivas, ¿no? Y que solamente me esté basando en el elemento descriptivo y en el elemento documental. Por lo tanto, es una hipótesis conceptual que se va a confirmar de acuerdo bueno, a la formulación del problema que yo me haya generado, pero en realidad no es de características empíricas. Va a ser más de características, no, es decir, de características conceptuales, documental, la hipótesis que se pueda formular. O sea, que se están dando cuenta aquí que no solamente hay hipótesis de características empíricas, sino que también puede constituirse una hipótesis de características conceptuales. Pero eso hay que saberlo diferenciar. Y en el momento que uno esté defendiendo, uno tiene que mencionar claramente, ¿no? Apoyarse, ¿no?, precisamente en los diferentes autores metodológicos, ¿no? Ustedes buscan lo que es una hipótesis. Si ustedes quieren utilizar una hipótesis conceptual, buscan en qué autor, ¿no?, apoyarse en relación a lo que es la hipótesis conceptual. Entonces, argumenta y ustedes dicen sí, ¿no? Cuando es una hipótesis de trabajo, no hay necesidad de argumentar nada, se coloca la hipótesis y punto. Pero cuando es una hipótesis de estas características, sí tengo que argumentar, ¿no? Argumentar y apoyarme con algún autor. Puede ser que alguien en algún tribunal, etcétera,
con escasos conocimientos metodológicos no lo entienda y les ponga, qué sé yo, no sea nada favorable hacia ustedes. En cambio, si es que yo justifico y además explico lo que es una hipótesis conceptual, entonces el que lo lee, aun cuando no lo conozca, se va a dar cuenta claramente a lo que ustedes quieren llegar, ¿no? Eso es algo muy importante. Luego, están las características. ¿Cuáles serán las características de este mismo? Las características, dice, las hipótesis deben referirse a una situación social real. Eso es algo con lo que sí hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, necesitamos tener evidentemente ahí una hipótesis, ¿no? Que esté, ¿no? Sobre todo, ¿no? Tiene que ser en referencia a una situación de características reales, ¿no? De características reales del mismo, ¿no? Y a su vez, ¿no? Es decir, que las variables de la hipótesis tienen que ser comprensibles, precisas y lo más concretas posibles. Es decir, las variables independientes, dependiente, causa y efecto deben ser muy claras, ¿no? Y muy precisas para que se pueda concretar esto ya en el hecho mismo de la verificación y constatación a la que hace alusión lo que es presentar una hipótesis. La relación entre la variable propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, dice, no lógica. Es decir, es la relación entre las variables de la propuesta por una hipótesis. Lo que nos está diciendo es que debe haber una relación, ¿no? Una relación entre variables, ¿no? Es la propuesta por una hipótesis. Es decir, es la relación que existe entre las variables, ¿no? Independiente y dependiente, pero que tiene que ser claro esto, debe ser bien clara. O sea, donde se juega mucho esto es precisamente en la operacionalización de variables, ¿no? Donde está la variable independiente y dependiente. Las mismas tienen que ser lo suficientemente claras para que la hipótesis pueda lograr confirmar tal situación. En los términos de la hipótesis, la relación planteada entre ellos deben poder ser observados y medidos, es decir, tener referentes en la realidad. Lo que nos está diciendo es que una hipótesis de trabajo, sobre todo, debe poderse observar y medir, ¿no? Es decir, sin tener referentes de la realidad, o sea, sin tener referentes de la realidad. Es decir, lo que nos está diciendo es que este, esta hipótesis se lanza, ¿no? En relación, ¿no? Al hecho de que sin conocer los otros referentes, es decir, sin que yo pueda, como quien dice, malear esta información, o sea, malear el hecho de que lo estoy llevando a la verificación, constatación o experimentación de la misma hipótesis, tengo que yo estar muy consciente, ¿no? Del mismo, de no tener ninguna otra referencia que pueda, como les digo, contaminarla. A eso se refiere. En en las hipótesis deben estar relacionadas con las técnicas disponibles para probarlas. Es decir, ya tengo yo que haber pensado cómo voy a medir estas variables. Por eso dice, no, ya has pensado cómo vas a medir estas variables. Es decir, qué cosa voy a usar cuando digo, si tengo la capacidad de poder saber cómo voy a medir mi variable dependiente y dependiente, tengo que saber cuál es el instrumento que voy a utilizar, que pueden ser encuestas, que pueden ser cuestionarios, que pueden ser entrevistas, etcétera, ¿no? O sea, puede ser cualquiera de esos elementos, pero que pueda medir, ¿no? Porque si no mide, no sirve absolutamente de nada. Entramos a lo que son las variables. ¿Qué va a pasar con las variables? Las variables nos dicen, se denomina variable a un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativa. Por eso nos dice, no se denomina una variable, un aspecto de dimensiones, un fenómeno que tiene una característica o la capacidad de asumir distintos valores. O sea, es la dimensión, es el valor que se le da a una variable.
Pero estas variables, por eso dicen, pueden ser de características cuanti o cualitativas, aun cuando se considera de forma metodológica que las investigaciones interpretativo-naturalistas no llevan variables. Pero en algún momento yo les había explicado, ¿no? Cuando tenemos en el esquema metodológico hipótesis y entre paréntesis idea científica de entender, ¿no? Muchas veces la hipótesis de forma explícita está en el enfoque positivista, pero está de forma implícita en el enfoque, en el paradigma no interpretativo naturalista cuyo enfoque es el cualitativo. Entonces, de alguna manera, no se puede asumir todo aquello, no, y no es un fenómeno como tal, sino que generalmente hay a las personas o a las dueñas o dueños de estos, ¿cómo se llama? De estos elementos que son los, digamos, alguna, ¿cómo les diría? Alguna temática con lo cual estuvieran desarrollando, ¿no? Entonces, pocas palabras son en la variable independiente y dependiente, ¿no? Es decir, se apropian, ¿me entienden? Pero, ¿qué va a pasar si este es de características interpretativas naturalistas? Es obvio que no va a haber variable, pero de forma implícita sí está ahí. ¿Por qué? Porque no voy a tener hipótesis. En lugar de tener la hipótesis, voy a lograr tener lo que es el famoso, como quien dice, voy a tener el hecho de poder desarrollar, ¿no? O como diríamos, un planteamiento del problema, una formulación del problema, perdón, voy a poder generar incluso todos estos elementos del tipo diseño, método, etcétera, a través del elemento que se ha venido hasta el momento, como que dice, hasta el momento se ha podido o se ha tratado de que se comprenda o de que se entienda. Pero muchas veces, como les digo, a veces no se logra poder esto, ¿no? Porque sencillamente vuelven estos viejos dinosaurios, como a veces nosotros los llamamos, etcétera, ¿no? Después de los congresos, etcétera, académicos que hay dentro de lo que son la diversidad de universidades, si uno les pregunta a estos que se les había encomendado qué es lo que pasó, y muchas veces dicen, no, no pasó nada, dicen, ¿no? Y se la pasan toda la noche en la playa queriendo cazar algún u otro, digamos, si fueran enlatados de pescado, por ejemplo. En todo caso, ¿cómo se llama? Hay personas que definitivamente, no sé si han visto llama esta forma de poder proteger a lo que son, ya sean sus hermanas o proteger ya sea sus hermanos, ¿no? Es decir, el hecho de que no se defiende, ¿no? El elemento de la variable independiente y dependiente, no se defiende, no el hecho de que a veces, no, o cuando estamos midiendo poblaciones, qué sé yo, etcétera, no. Ah, se defiende el elemento del cómo se va a poder esto exteriorizar, ¿no? En lo que es la variable independiente y dependiente, o sea, la causa y el efecto, dependiendo de la hipótesis, de la formulación del problema, ¿no? ¿Cómo va a responder mi variable no independiente? O sea, cuáles son las causas y el efecto que se va a producir, ¿no? Como hemos dicho, de forma explícita sí está en las positivistas, de forma implícita en las interpretativo-naturalistas. Ahora, en el sociocrítico sí va a estar presente en el elemento cuando la predominancia es cuantitativa, de forma explícita. Implícita cuando lo cualitativo está por delante. Entonces, solo así, como habíamos explicado en la hipótesis, se puede colocar. Entonces, es un elemento muy importante para nosotros el hecho de poder saber incluso cómo se van a medir estas variables, cuáles van a ser los instrumentos que se van a medir y se van a medir en las variables, lo que es causa y lo que es efecto. La validez de una variable depende mucho, dice, no, a ver, en toda variable, el factor que asume esta condición debe ser determinado, dice, mediante observaciones y estar en condiciones de medirse, para enunciar que de una identidad de observación a otro factor varía
y por tanto cumple con sus características, ¿no? Y la validez de una variable va a depender sistemáticamente del marco teórico que fundamenta el problema del cual se ha desprendido y de una relación directa con la hipótesis que lo respalda, ¿ya? Ahora, ¿qué va a haber? Hay tipos de variables. Hay variables continuas, variables discretas, ¿no? Y tenemos las variables independiente y dependiente. Pero a ver, ¿a qué se llama variable continua? Se presenta cuando el fenómeno a medir puede tomar valores cuantitativos y la parte cronológica, ¿no? Y la cronología en el tiempo, ¿no? Si esto es continuo, es continuo. Y lo que se va a medir precisamente es algo en el tiempo, o sea, las causas, ¿no? Que pudieran haberse encontrado en un referente de una población con las diferentes edades, pero ver que a nivel cronológico esto ha ido cambiando. Por otro lado, tenemos lo que son las variables discretas. Establecen categoría en términos no cuantitativos entre diversos individuos. Es decir, no hay un elemento muy importante, ¿no? Que viene a ser el hecho de las discretas. Son términos no cuantitativos, pero entre diversos individuos o elementos. Eso es lo que les decía, ¿no? A veces las variables, la mayor parte de las veces, sobre todo las interpretativas, no están de forma explícita, pero sí de forma implícita. Y esto es lo que se refiere cuando habla de los términos no cuantitativos, pero que de alguna forma están en los individuos o en los elementos. Esto es lo que nos dice. Por otro lado, tenemos la variable independiente. La variable independiente y la variable dependiente, causa y efecto, nuevamente, vamos a decir en ese sentido, que la variable independiente es la variable que antecede a una variable dependiente, la que se presenta como causa y condición de la variable dependiente, es decir, que son las condiciones manipuladas por la investigación a fin de producir ciertos efectos. Y esto es bien interesante, ¿no? Sobre todo, ¿no? En el momento en el que, a ver, hay un ejemplo bien interesante frente a esto, ¿no? Es decir, dice, a ver, cuando hay este elemento de la variable dependiente, ¿no? Es decir, es como yo de forma, quiero ver las causas que está produciendo a post pandemia, es decir, no, uno, puede ser el hecho de que las personas, ¿no? Ahora hay muchas muertes súbitas, ¿no? Y uno no se explica, dice, ¿cuándo va a parar esto, no? Antes llorábamos, sufríamos por el elemento del virus, ¿no? Que ha matado a mucha gente, ¿no? Familiares, etcétera. Pero aquí el elemento interesante de todo es que ahora sabemos que, que el virus ha bajado, el virus, en pocas palabras, se está convirtiendo en endémico, pero el elemento es que ahora se está produciendo, no se sabe, y eso los científicos deberían verlo, ¿no? Y esas son las condiciones, ¿no? Sobre las causas, ¿no? Es decir, ver la causa, qué está produciendo tantas muertes, tanto en muy jóvenes, en edades intermedias y en edades avanzadas. Es decir, si no te mató el virus en el momento, ahora te está matando, ya sean los efectos colaterales que hubiera pasado, ya sea por la enfermedad o por la vacuna. Que son dos elementos, ¿no? Que se debería estar estudiando hoy día en los grandes, aquí sobre todo las universidades que tienen, pues, pocas palabras, la obligación, ¿no? De haber incluso puesto en estudio esta situación. Por eso dice, es decir, son las condiciones manipuladas por el investigador a fin de producir estos efectos. No, yo tendría que ver cómo, qué es lo que está causando ahí, ¿no? O sea, el ver la causa, las causas, ¿no? Y poner los elementos, ¿no? Los dos elementos que les había mencionado. Por otro lado, entre la variable dependiente, es la variable que se presenta como consecuencia de una variable que antecede, es decir, es el efecto producido por la variable que se considera independiente.
la cual es manejada por el investigador. Ahora, la dependiente nos dice es precisamente una que va a anteceder, ¿no? Esta es la que antecede, ¿no? A la variable independiente. Ya, ahora, se considera que es bastante, como quien dice, bastante dependiente, ¿no? No hay por dónde perderse ahí. No, es decir, la investigación no ha podido surgir porque no tenía el respaldo suficiente, dice, como para que salga. Pero tú tenías hecho, dice, todo tu proyecto. Sí, una cosa es que yo diga que lo tengo hecho y es porque, no, cuando a uno le preguntan, oye, no, ¿qué pasó? ¿No? Es decir, tú, en el hecho de que la palabra dependiente es el efecto que se va a producir, pero ¿qué pasó, no? Es decir, ¿qué está sucediendo ahora posterior al D, ¿no? O sea, posterior a eso, ¿qué está sucediendo? Es decir, ¿cuál es el efecto que se está produciendo? ¿Qué está produciendo, en resumidas cuentas, todo este problemón en el cual se está viendo? Por eso dice, no, hay un rol de la variable asociación independiente y dependiente. Independiente y dependiente. Independiente hay confusión y hay una dependencia también marcada. Hay una independiente, dice no, que es el elemento, no, el elemento muy importante que va a mostrar, no, nos va a mostrar, no, la dependencia que existe, no, la dependencia, es decir, los efectos que se puedan producir. No, una cosa es el rol de la variable, la independencia, la confusión y además lo que está generando para poder responder a ese problema, ¿no? Esa es una parte muy importante. Luego, aquí tenemos las variables que emanan de la hipótesis. Ya, eso es importante. Son las que tienen que ser coherentes con la investigación con la investigación que nos dice, ay, ¿dónde está que está moviendo? Ah, es decir, es con la investigación a donde se ha podido aplicar las variables. A eso es lo que nos está diciendo. Por eso dice, las variables emanan de las hipótesis, las que tienen que ser coherentes con las variables del problema y los objetivos. Por eso, ¿no? Cuando hay hipótesis, las hipótesis trabajan directamente con las variables, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque tienen que ser coherentes con la variable del problema y de los objetivos. Por eso dice, son parte de un todo que constituye el todo, ¿no? Y es un conjunto de variables. Eso es por un lado. Por el otro lado es si observan, ¿no? Si observan de forma directa e indirectamente, ¿no? Es decir, son susceptibles de variación cuantitativa o eh, ¿cómo se llama? O cualitativa por ser una magnitud en proceso. Ahora, por otro lado, dice, son mensurables, es decir, susceptibles de ser medidas. No, aquí lo que nos está diciendo es en pocas palabras, tiene que ver. Eso es lo que le pregunta en una pregunta, ¿no? ¿Tiene usted la gran pregunta, ¿no? De una hipótesis y la variable independiente y dependiente será, ¿la tendrá? La tendrá, entonces ese es el elemento del efecto, ¿no? Que hay que verificar, ¿no? Entonces ahí yo puedo hacer uno, puedo manipular, sí, entre el hecho de que si la tiene o no la tiene, ¿no? Entonces, hay ciertas formas de poder medir estas, son mensurables, es decir, susceptibles de ser medidas, las medidas, ¿no? Entre lo que es la variable independiente y lo que es la variable dependiente. ¿En qué consiste la definición conceptual y la operacionalización de variables? Esto es bien importante. Cuando se habla de la operacionalización de variables, la definición conceptual consiste en enumerar las características especificadas, las relaciones entre esas características, de modo tal que el resultado es una comprensión global y abstracta de lo de. Por lo tanto, se requiere especificar el significado de los términos con base a la teoría o las teorías que se manejan en la investigación, ¿ya? Lo que nos está diciendo aquí es que de un modo más conceptual, etcétera, es que lo que se quiere aquí es especificar
el significado de los términos no con base o teorías que se manejen en la investigación. O sea, hay que ver una definición conceptual, que es el proceso a través del cual se definen teóricamente las variables, ¿no? De una forma conceptual. ¿Qué quiere decir eso? Definición operacional. Hay un conjunto detallado de instrucciones que permite clasificar las unidades de estudio de forma inequívoca, es decir, identificar si posee o no un evento en estudio y en qué medida lo posee, ¿no? Entonces, ahí se juega la variable independiente y dependiente, ¿no? Por eso les digo, hay la definición operacional, que viene a ser un proceso a través del cual se establecen los procedimientos empíricos, por eso, ¿no? Empíricos, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a medir esas variables? Que permite obtener datos no de la realidad y verificar las hipótesis y solucionar el problema, incluyendo la definición técnica, no es decir, en instrumentos que permitan obtener información sobre las variables o indicadores, ¿ya? Entonces, esta es una parte que nosotros lo vamos a ir avanzando, ¿no? En relación a mostrarles con un ejemplito, ahorita es solamente la teoría. Bueno, hasta ahí tendríamos que ver. Entonces, ¿no? Hemos visto lo que son las hipótesis, la clasificación de las hipótesis, lo que es la variable, lo mismo, la misma clasificación de las variables y la famosa operacionalización de variables, donde entran precisamente estas dos variables. Entonces, ahora vamos a tratar de buscar un ejemplito para mostrarles. Esto ya ha sido, ustedes ya lo han visto, ya lo han llevado, todo esto ya es algo que ustedes ya lo conocen y que lo hemos desglosado. En este momento van a ser las 19:13. Ya, entonces trataremos de avanzar un poquito más y mostraremos un ejemplo. Llegaremos un poco a las 7:30 y ahí ya podemos ingresar a las personas, ¿no? Que mostrarnos sus trabajos, ¿no? Poderles ayudar y demás, ¿ya? Entonces vamos a salir de este material para poder ingresar al. Un ratito, por favor. Estamos solamente que estoy buscando un ejemplito para que ustedes lo vean. Ya, a ver, les voy a mostrar primero esto primero. Ya. Esta es una tesis, ustedes ya la conocen, pero lo que quiero verificar es que aquí, ahí está aquí. Y esto está en la página 40, a la página 40. Un ratito, por favor. Aquí sería la madre del contenido. Pocas palabras. Ya, ya. Entonces, a ver, se los voy a compartir para que así ustedes lo vean. ¿Ya? Ok. ¿Se lo ve? ¿Se ve en pantalla? Sí, doctora, se mira. Doctora, Ya.
Entonces, aquí lo que nos está mostrando precisamente no son los supuestos, ¿no? Dentro que son los supuestos generales, lo conozco muchas veces así como supuestos generales, supuestos específicos, ¿no? Y dónde está la famosa identificación de las variables, ¿no? Hay una identificación de variables y también hay una operacionalización de variables. Ahora, esta operacionalización de variables es muy interesante. ¿Por qué? Porque no está mostrando, este es otro tipo de característica muy importante, ¿ya? Me voy a ir un poquito más, ¿no? Cuando decimos que es de características no tan, como les diría, no está utilizando un instrumento que sea, no de encuestas, qué sé yo, pero que es más de revisión documental como tal. Entonces, eso es lo que se ha hecho aquí, para que vean que no siempre se tiene que utilizar, como les digo, datos estadísticos, etcétera, encuestas, cosas parecidas. Esta, por ejemplo, es una, para ella está muy claro cuáles son sus variables. Que hay una variable independiente que es la currícula de la maestría en producción sostenible, que su variable dependiente es la maestría, son las maestrías latinas, la cadena productiva y la producción sostenible. ¿No? Entonces, la conceptualización de la variable, ¿no? Y esta conceptualiza muy bien en qué sentido consta su variable independiente. Ahora, la conceptualización de variable, estoy hablando de la conceptualización, no estoy hablando en realidad de una, como les diría, esto es una forma, les voy a mostrar en un ejemplo también la operacionalización que generalmente conocemos. Esta es una operacionalización poco convencional. ¿Por qué? Porque aquí lo que está utilizando en realidad tanto la independiente como la dependiente no está diciendo que va a ir que va a medir, etcétera, con algún instrumento. El instrumento que ella utiliza en realidad es el asunto de los datos, documentos, etcétera, lo que se hubiera generado y lo que hubiera generado, ¿no? Eso es lo que se muestra. No, por eso dice no independiente, currícula de maestría en producción sostenible, conjunto de elementos que hacen al diseño en la currícula. La variable dependiente tenemos en el cuadro siguiente, ¿sí? Y el cuadro siguiente, aquí tenemos en realidad lo que es la variable, pero es de conceptualización, ya es de conceptualización. No está mostrando en realidad la parte empírica. Y cuando hablamos de operacionalización de variables, tenemos una variable de carácter, de este tipo de características, se dan cuenta, ¿ya? Ahora, según ella lo que dice, ha habido aquí una maestría latina que es una descripción. La cadena productiva, no, aquí lo que ha hecho es una entrevista. Y dentro de la estructura del diseño curricular ha hecho una encuesta. Pero para el paradigma constructivista social también ha utilizado una encuesta. ¿Ya? Es documental, pero al mismo tiempo genera este tipo de am, enfoques. Esto es una investigación, como les digo, poco convencional, ya que se les abre cuando definitivamente la institución se lo permite. ¿Qué va a pasar en instituciones cerradas? ¿No? Es decir, no cerradas, pero que tienen un determinado elemento en el cual obliga a que definitivamente se cumpla con lo que se debe cumplir, ¿no? De forma metodológica, a eso me refiero. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el momento en el cual yo les voy a mostrar una que más o menos nos muestre no lo que nosotros queremos ver para que ustedes se den cuenta no del el elemento que nosotros queremos ver como ejemplo de cómo se hacen este tipo de trabajos. Ya, y aquí está lo que quería mostrar. Eh, Ya, entonces vamos a ver. Aquí está la situación. Esta es una maestría, lo cual a ustedes les compete. Y hay programas de estudio, etcétera, investigación. Es que esta es explicativa y descriptiva. Esta es quali y es quanti. Por lo tanto, sí, ahí hay una.
Mm, Esta es interesante para que la vean. Esta, por ejemplo, no tiene, es lo que les decía, ¿no? Si de alguna forma, cuando la predominancia es quali, es quanti, no lleva variables y no lleva definitivamente operacionalización de variables. Y esta es una investigación de esto. No lleva, ¿ya? Y se las voy a mostrar para que vean la gran diferencia que ya, miren, Perdón, doctora, esa partecita puede repetirla. ¿Cuándo es que no lleva operacionalización de las variables? ay, es muy buena pregunta, que eso no lleva cuando son de características descriptivas, ya son descriptivas, y aquí se los voy a colocar para que lo vean. Un ratito, ahí está, se los voy a compartir. ¿Ya? Le hice en una consulta, doctorita, en una consulta, eh, ¿puede haber maestrías con el nivel descriptivo en maestría? ¿Sí? O sea, investigaciones descriptivas, analíticas, sí, porque aquí esta es una. Esto es lo que quiero mostrarles. Miren, a ver. Hay maestrías, no, es decir, no maestrías, sino hay investigaciones. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Es lo que ustedes tienen que ver, ¿no? El maestría como tal es un programa, ¿no? Estamos hablando de las investigaciones. Esta investigación, por ejemplo, es de esa característica. Miren, se dan cuenta, este es su diseño metodológico es una investigación explicativa y descriptiva, que no hay por dónde perderse ahí, ¿ya? Y por lo tanto, incluso si nosotros nos vamos a precisamente al paradigma, por eso esto hay que saberlo definir muy bien. ¿Cuál es su enfoque? Es decir, sabemos que el paradigma es de características sociocríticas y su enfoque es mixto, cuali y cuantitativo. Por lo tanto, el quali está por delante. Esta no lleva ni variables y no lleva ni siquiera el asunto de ¿cómo se llama? Ni la operacionalización de variables y no lleva nada de estas cosas, aun cuando esta tenga entrevistas a profundidad. Estamos hablando de entrevistas a profundidad, análisis documental, ¿ya? Entonces, no tiene, o sea, hay otra forma de vaciar los datos. A eso se nos refiere. José Guillermo, está usted levantando la manito, dígame usted. Buenas noches, doctora, buenas noches, colegas. Esa parte me confunde. Entiendo bien, digamos, el tema que indica desde el punto de vista cualitativo, por eso no debería haber operacionalización de variables. Pero Ujú, al explicar, digamos, la investigación, esta persona que está mostrando ahorita el trabajo de esa persona, ella está ujú. explicando su investigación a través de algunas variables y desde algún punto de vista. Eso no implica una operacionalización de variable ya per se, porque directamente está demostrando lo que quiere mostrar a través de alguna Claro. variable. O sea, ¿cómo Ujú. debería haber una operacionalización? Entiendo. O se supone, ya se presupone cómo va la cosa. Eso, por No, favor. es que lo que pasa es que en los cualitativos, como les había dicho, no hay necesidad, o sea, no es, por eso que no se ha complicado la existencia, ¿no? Generalmente los cualitativos no usan eso, ¿no? Los cualitativos no están usando este tipo de, ¿cómo se llama? No están utilizando, ¿por qué? Porque hay otras formas de vaciar los datos, ¿no? Ahora, en los cualitativos, de alguna forma les había explicado que de forma explícita no va a estar nunca, pero de forma implícita está, ya está. Eso es una de las cosas que hay que saberlo entender. Sí está, no hay por dónde perderse, está, pero no de forma explícita, no lo está poniendo en papel, porque se supone de este tipo de investigaciones no llevan. Entonces, para no contradecir eso, no se coloca, pero de alguna forma, hasta los cualitativos utilizan hipótesis, hasta los cualitativos de alguna forma tienen la causa y el efecto, pero no lo colocan. Por eso es que en la hipótesis no se lleva el asunto de la idea científica de defender, pero de ninguna manera van a colocar hipótesis, ¿me entiendes? Esa es una de las cosas que hay que
tomar muy en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahí en su enfoque sociocrítico, sí, estamos dentro de lo que habíamos visto. Enfoque mixto, cuali y cuantitativo, ya. Los cambios propuestos, luego entra su diseño metodológico, que es aquí donde debería estar el asunto, supuestamente, ¿no? Pero no lo hacen, le ponen el tipo de que es descriptivo y es explicativo, es una investigación descriptiva y explicativa, y ahí va explicando lo primero que es lo cualitativo, ¿no? Su método también, ahí va, ¿no? Los inductivos, deductivos, las técnicas, la observación, que es la más importante. Luego de la observación, evidentemente está el análisis documental, la población que hubiera utilizado, ¿no? Y el diagnóstico de la interpretación, e incluso, como usted dice, aquí está, hace una, sus datos estadísticos están acá, ¿no? Los vacía, pero no es un elemento de, no hay operacionalización, o sea, definitivo, o sea, no es algo que lo va a mostrar en esas características porque no es positivista, de hecho, o sea, se está acogiendo a ese elemento, no va a poder hacer su codificación, todo lo que ustedes quieran está aquí. Pero lo que sí está haciendo es de proponer, ¿no? Una es propositiva, hace su propuesta, qué sé yo, pero no hay una variable, no hay variables sobre las cuales se vaya a apoyar, de ninguna manera. No hay, no, y Gracias, esto es, doctora. no sé si me he dejado de entender, pero ahora si buscamos una que realmente tenga, ¿no? Ahora sí me viene, ¿no? Es una que definitivo está mostrando, ¿no? Lo que es, y eso es lo que vamos a ver en el momento, por favor. Ya. ¿Hay alguien que pueda estar ir alistando su material para que lo veamos? Pero quisiera mostrarles esto para corroborar y no se abre. A ver, orientación, mi enfoque es lo mismo. Esta es quali y es cuantitativo. Vaya con las investigaciones. Tipo, igual no tiene. Ha utilizado la entrevista y la encuesta. Incluso tiene hasta poblaciones. La propuesta, qué sé yo, pero no hay variable, no hay operacionalización. Estamos en lo mismo. Sí, es que se han puesto muy de moda este tipo de investigación sociocrítica. Ahora necesito una positivista y les cuento que no encuentro una positivista. Creo que no tengo una específicamente positivista. Es que no se están usando mucho, les contaré, las positivistas. Muy poco ya se encuentran de ese tipo de tesis. Muy pocas hay. Bueno, abriremos esto. No me acuerdo si esta es cuál o es cuál. A ver, tenían datos estadísticos. Es necesario que ustedes lo vean. Sí, acabo otra vez de entrar porque estaba grave. ¿Qué No pasó, se doctora? podía. Sí, se cortó de golpe. Debe ser la señal o algo, pero se cortó y me ha parecido raro. Ya, bueno, pero he encontrado esta y les digo que esta es de orientación de características. Ahorita vamos a ver esta. Ahí va el marco epistemológico. Ya hay un enfoque. Este es, hay un paradigma positivista, pero se califica como cuantitativo, dice empírico. Esta es cuanti y cualitativa. Ya, y ahí lo califica eso, no más está el enfoque de lo cuantitativo aquí. El tipo de investigación de este es de carácter exploratorio porque no había definitivamente mucha redundancia en su trabajo, es decir, no ha encontrado mucho. Ya, ahora esta es la presentación de resultados que él ha puesto. Ya, y les cuento que no es un trabajo muy, a ver cómo les diría. He podido encontrar esto, sí es cierto, pero a duras penas de este trabajito, pero para que lo puedan un poquito ver, ya, y
Ahí va el marco teórico. Antes de este tendría que ser. Objeto, marco teórico, referencia normativo. Ahí está el objeto, el alcance, justificación, los objetivos, y ahí va la hipótesis. Ahí va la hipótesis, dan cuenta que los factores psicosociales inciden en el bajo rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Puras Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés. Ya, ahora a este señor, en realidad este es el esqueleto que ustedes tienen que cumplir. Si se han dado cuenta, ahí va una formulación del problema, están sus problemas, diré sus preguntas secundarias, ya, y están en relación al objetivo general, la misma cantidad de los objetivos específicos, tiene su planteamiento de la hipótesis, tiene su justificación teórica, social, ¿no? Y metodológica, ¿no? Que nosotros siempre exigimos esto. Tiene el marco, tiene su marco teórico, todo cumple con todo el marco que ustedes tienen que hacerlo. Luego, lo que estoy buscando es precisamente una operacionalización. Tengo el marco metodológico donde está la parte de la orientación epistemológica, ¿no? Que se los había mostrado en algún momento, la construcción de su modelo. Luego está el enfoque de la investigación, es lo mismo paradigma, por eso les decía cuanti y cualitativo. Hay una población y muestra del estudio de la muestra, ya, y bueno, ahí va la presentación de los resultados, las variables, estadísticamente hay variable independiente y variable dependiente. Ya, ahora, lo que me llama la atención es que no ha hecho una operacionalización de variables. ¿Se han dado cuenta ahí? En las sociocríticas muchas veces estoy viendo, ¿no? Que se abre el abanico para colocar y no colocarlo, pero esta debería tener, ahora no sé si está aquí al final, ¿cómo habrá esto? Es una tesis que me la han pasado recién, les contaré, pero es que no la conozco muy bien. Recién me la han pasado para revisarla y por eso es que pensaba que tal vez podía tener esta, pero no la veo, ¿no? Y ahí se termina el asunto. Wow. Presentación y discusión de los resultados de la investigación y no da más, definitivamente. Y no operacionalización de variables. Complicado el asunto. En esta sí debería tener, en esto sí, porque tiene muestra, ¿no? Su marco metodológico debería decir, ya, la orientación, todo estaría bien. Tuviéramos tengo que hacer yo las observaciones. Tendría que tener su operacionalización de variables, debería tener, ¿por qué? Porque esta es una investigación cuanti y cualitativa. Es decir, hay variables, variable independiente y variable dependiente. Debería estar en su cuadro, debería señalar eso y recién proseguir a lo que tendría que haber hecho. Pero no lo ha hecho, ¿no? Entonces, ahí va el asunto, ¿no? Tiene su población, todo eso, pero no hay una operacionalización, lo cual y no hay un montón de cosas aquí, se dan cuenta. Se va directo a la presentación y discusión, no hay la propuesta tampoco. Si se dan cuenta, no ha hecho una propuesta. La propuesta tendría que estar aquí, ¿no? Es decir, todas las que son sociocríticas, al final deben mostrar una propuesta. Como la primera que les he mostrado, ¿se acuerdan? Hay la propuesta del diseño curricular, la primera sobre la que hemos estado trabajando, ¿se acuerdan? Con la redacción del planteamiento del problema, qué sé yo, esa investigación sí contenía eso. Esta no contiene ni la propuesta, no contiene nada, o sea, se ha conformado con solo mostrar los resultados, listo. Y no es así, toda investigación sociocrítica debe tener una propuesta, esta no la tiene. O sea, estamos sonados. Ya, y yo la verdad es que muy positivo, es que la verdad es que no hay mucho, no están usando mucho los positivistas
se ha puesto, como les digo, de moda lo sociocrítico, porque claro, les resulta más fácil de alguna forma, pero se complican cuando no colocan la propuesta, ¿no? Y esta no la tiene, entonces no hay nada de aporte aquí. En realidad esta no tendría nada de aporte, no está mostrando cuál sería el bajo rendimiento académico, pero no habría una propuesta, ¿no? Que diga cómo podría superar este asunto. No hay. Entonces es complicado, ¿no? Muy complicado esta situación, no es tan fácil. Y si ya han visto, el estado del arte no lleva el formato que se les ha dado, tampoco lo tiene. Es demasiado, como les digo, muy engroso y no hay como les diría, la parte del análisis. No se ve, muy chiquito todo. Increíble. Bueno, ahí está, para que vean que hay tesis también de esas características. Bueno, les voy a encontrar una tesis que tenga una operacionalización. Tengo que ver en todo mi archivo. Debe haber una, no positivista pura necesitamos, que realmente se muestre todo esto. Mientras tanto, no sé si hay alguien, ya estamos a 19:46. Si hay alguien que quiere, podemos ya estar, como quien dice, viendo su trabajo. Eso es lo que nos interesa en el momento. A ver, haremos y veremos y aprovecharemos eso también. Doctora, es la presentación del matrix. ¿Perdón? Si el trabajo es la matrix de consistencia. La Sí, presentación hoy pueden día. ustedes, ahora les estoy abriendo, entre hoy y mañana les voy a abrir la posibilidad de poderla presentar, ya sea con su matriz de consistencia, si es que lo tienen, o si es que no lo tienen, pueden presentar el documento como tal, corregido con las observaciones que se les hubiera hecho. Yo ahorita he elaborado mi matriz de consistencia. No sé si... Ah, una maravilla, entonces puede hacerlo, no hay lío. Sí, ya lo tengo hoy día, lo tengo y no sé si... Puede, pues, compartirlo. Ok, entonces voy a... Y así usted también me corrige si estoy errado en algunas cosas para... Ok, no hay ningún lío, para eso estamos. Entonces voy a tratar de compartir un momento. A ver. Listen, muy buenas noches. Antes que empiece el compañero a compartir su trabajo, al hablar sobre la hipótesis y las variables, si estamos hablando de un paradigma sociocrítico y el enfoque va hacia lo cualitativo, quiere decir un enfoque mixto, esta debe contener su variable independiente y también la variable dependiente. Sí, y su operacionalización de variables. Debería Ya, contener. ya, Ahora, listo, gracias. ahora que si fuera positivista pura, es obvio que tiene que tener su hipótesis, debe tener variable independiente, dependiente, su cuadro de operacionalización, ¿no? Y en el sociocrítico, lo que usted acaba de preguntar, también. Ahora, ¿qué va a pasar si no es, solo es quali y es quanti? Bueno, ahí no llevaría. Por ejemplo, si esta fuera lo que acaba usted de preguntar, sí está en la obligación incluso de tener su hipótesis también. Muchas gracias, doctor. Entonces, ahí vamos. Miren, esta es su matriz de consistencia. Ahora sí, puede usted exponerlo. Si nos El título pudiera... se ve bien, doctora. ¿Sí? Sí, un poquito más, si lo pudiera subir para que se vea todo el cuadro, sería una maravilla. No sé si está bien ahí. Un poquito más para que se vea todo el cuadrito. Ya, no con flechita a un costadito, eso sí lo puede para que lo de arriba desaparezca, entonces va en todo
Lo que sucede es que también abajo tiene un poco más abajo. Bueno, el título es Causa de la deserción o abandono de estudiantes en las aulas universitarias de la carrera de Derecho de la Universidad Amazónica de Pando en las gestiones de 2018 a 2022. O sea, en este espacio de tiempo. Entonces, prosigamos. El planteamiento del problema es que en la Universidad Amazónica de Pando, de la carrera de Derecho, se ha observado con mucha preocupación que los jóvenes universitarios de la carrera de Derecho hay bastante deserción y abandono en la aula. Si entran 210, 250 estudiantes, entendemos que están egresando solo 5, 10, 15, 20 estudiantes. Entonces, es por esa razón que hemos visto la preocupación, el por qué la deserción de estudiantes de las aulas de esta casa superior. En la formulación del problema, lo pregunto cuáles son las causas de la deserción universitaria que presentan en los primeros años en la carrera de Derecho de la Universidad Amazónica de Pando y qué estrategias se requieren para enfrentarla. Entre lo que tengo las preguntas secundarias, ¿cuáles son las posibles causas de la deserción de los estudiantes de la Universidad Amazónica de Pando de la carrera de Derecho? La segunda es cuál es la magnitud de la deserción, aumenta o decrece. Las causas socioeconómicas son determinantes de la deserción universitaria. ¿Qué plan de intervención contribuiría a disminuir la deserción? Son las cuatro preguntas que estoy haciendo como pregunta secundaria. Dentro de mis objetivos generales, me pregunto identificar los factores determinantes que motivan la deserción o abandono de las aulas en los primeros años de los estudiantes universitarios de la carrera de Derecho de la Universidad Amazónica de Pando en las gestiones 2018-2022. Dentro de mis objetivos específicos tengo 3, que lo describo de la siguiente manera, que dice establecer los factores académicos o institucionales que influyen y condicionan para que los estudiantes tomen la decisión de abandonar en las aulas de clases. Segunda, objetivo específico, caracterizar los principales factores socioeconómicos que determinan el abandono de las materias en la carrera de Derecho de la Universidad Amazónica de Pando. Y la tercera sería analizar los tipos de abandono que existen en el nivel de grado de la carrera de Derecho de la Universidad Amazónica de Pando. Dentro de la limitación de la investigación temática, el estudio enmarcado es esencialmente en el ámbito problemático del abandono, de la deserción de los estudiantes de la Universidad Amazónica de Pando de la carrera de Derecho, que se requiere realizar un análisis de investigación identificando las causas del abandono de las aulas frente a este fenómeno y su correspondiente formación en el contexto de la atención de la educación en este grupo de estudiantes. En lo espacial, si bien la problemática es de carácter regional, nuestro argumento se encuentra relacionado con la Universidad Amazónica de Pando en el área de Ciencias Jurídicas Políticas de la carrera de Derecho de nuestro estudio que se tomará en cuenta, en particular en el departamento de Pando. Esto lo vamos a tomar, digamos, en la gestión 2023. Dentro de la identificación del modelo epistemológico, el enfoque sería empirista e inductivo. Mi hipótesis lo planteo de la siguiente manera. Los factores que están asociados a la deserción universitaria son factores económicos, familiares o académicos de la Universidad Amazónica de Pando en las carreras de Derecho en las gestiones 2018-2022. Dentro del paradigma de investigación, lo planteo como un paradigma positivista y el enfoque de investigación es cuantitativo y cualitativo. El tipo de investigación lo he visto que comparativo, descriptivo, explicativo, experimental, aplicativo y propositivo. Y dentro de mi diseño de investigación es explicativo y cuasi experimental. El método de investigación es la revisión bibliográfica, analítico, sintético y síntesis, de observación directa, inductivo y deductivo. Y dentro de la población es la Universidad Amazónica de Pando, la carrera de Derecho. Las técnicas de investigación vendrían a ser la observación, la entrevista y las encuestas.
Dentro de las investigaciones tenemos la guía de observación, la entrevista no estructurada y los cuestionarios. Y por último, el procedimiento de la investigación es la aplicación de los estudiantes en la revisión bibliográfica, la implementación de la propuesta y la validación de una propuesta y la evaluación de estas propuestas. Eso sería, no sé, doctora. Se salió de nuevo la doctora, pero no está. Aquí estoy. Nuevamente estaba hablando ahí. A ver, nos vamos a ir a la formulación del problema, ahí donde yo andaba. Lo que nos dice, ¿cuáles son las causas de la deserción universitaria que se presenta en los primeros años de la carrera de Universidad Amazónica? ¿Y qué estrategias se requieren para enfrentarla? Ya, a ver. Si nosotros ahora no hay relación acá. Aquí estamos planteando de que hay un, dice, ¿y qué estrategias se requieren, dice, Doctora, no se le para escucha bien. enfrentarla? Ay, qué raro. Ahora se me escucha mejor, ¿se me escucha? Porque Ya, estoy ahora con... Sí, pero la primera ahora, parte no se la escuchó. A ver, formulación del problema. En la formulación del problema decimos, ¿cuáles son las causas de la deserción universitaria? ¿Ahora se me escucha? Sí. ¿Aló, se me escucha? Está muy Hola. intermitente, doctora. Está bien intermitente Creo que es la señal, doctora. No se le entiende. Ay, se ha bajado más. Es la señal, doctora. Es la señal, está bien bajita, les contaré. Y no sé por qué. Bien bajita está. ¿Sí? ¿Se me escucha? Ahora sí, perfecto. Sí, hola. ¿Se ¿Ya? escucha perfecto? Sí. Se escucha, Ya, doctora. ahora sí. Como que les digo, la formulación del problema. En la formulación del problema, es decir, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Dice, ¿cuáles son las causas de la deserción universitaria que se presenta en los primeros años en la carrera de Derecho de la Universidad Amazónica de Pando y qué estrategias se requieren para enfrentarla? Doctor, otra vez, no se escucha. ¿Se cortó? No se escucha nada, doctora. A ver, si Se corta, no se escucha nada. la señal dice que está bien. No sé ahora, a ver, seguiremos. ¿Se escucha? Sí. Ahora sí. Ya, a ver, seguiremos volviendo a repetir lo mismo. Yo decía que en la formulación del problema, no como tal, dice, hay en la parte final, por ejemplo, donde volvemos a leer lo mismo, dice, ¿cuáles son las causas de la deserción universitaria que se presenta en los primeros años en la carrera de Derecho de la Universidad Amazónica y qué estrategias se requieren para enfrentarla?
A mí me parece que está muy bien esa formulación, porque está ahí mencionando la estrategia, ¿no? Se dice qué estrategia se requerirá para enfrentarla, pero no así, no dice eso en el objetivo general. Dice, identificar los factores determinantes que motivan a la deserción o abandono de las aulas en los primeros años de los estudiantes universitarios de la carrera de Derecho. No, ahora, aquí debería decir de que identificar los factores determinantes y si la estrategia, y si una estrategia, no, las estrategias, ¿cuál sería la estrategia que se requeriría para enfrentar la misma? No, debería introducirse el elemento de estrategia también en el objetivo general, por un lado. Por el otro lado, si nos vamos a los objetivos específicos, no, si usted pudiera subirlo un poquito, por favor. Dice, los objetivos específicos, tampoco se menciona el elemento estrategia. Establecer los factores académicos institucionales, una maravilla. Caracterizar los factores socioeconómicos y tendría que decir aquí, es decir, debería decir aquí no sé, pues diseñar, ¿no? Una estrategia, ¿no? Diseñar una estrategia, ¿no? O un modelo de estrategia para poder enfrentar la deserción. O sea, debería decir algo en relación al mismo, ¿no? Pero En el no se tercero, ve ¿no? nada. No, no hay Perfecto. nada. Entonces solamente dice establecer, caracterizar y analizar los tipos. Ahora, habría tal vez que solamente quedarnos sin las estrategias. Cuando yo digo ya estrategias, esto ya tendría que generar algún elemento que yo diseñe, ¿no? O sea, podría decir que puedo establecer, puedo hacer caracterizar, pero al decir ya estrategia, es decir, un modelo de estrategia, un modelo, una estrategia o algo, ya se haría propositivo esto, ¿no? Entonces, Sí. lo propositivo aquí no es porque esto es positivista, según lo que usted ha dicho, y dice paradigma positivista. ¿Quién ha rayado esto? Yo no sé cómo. Yo no lo he rayado. ¿Quién ha rayado? Hablen. No deberían hacer Yo no eso, fui. porque yo no tengo con qué borrar esto, porque no lo tengo en este momento. No hay la pizarrita ahorita. Por favor, no hagan esto, es de muy mala, como diríamos, no es correcto hacer este tipo de cosas. No, usted tiene el hecho de, ¿puede usted borrar eso? Solo el que comparte la pantalla puede. No, yo Sí. tampoco les contaré, es que a mí como no soy yo No, es que él está compartiendo la pantalla, el colega está compartiendo, él tiene que borrar. Ya, el Él colega solo él. borre, Voy a ver nuevo entonces. a ver, y no ¿Ahora? rayo, ahora sí está bien, ya. En todo caso, esto está malo, ¿sabe por qué le digo? Hasta aquí me parece establecer los factores académicos e institucionales, está bien. Caracterizar si los principales factores socioeconómicos, ya. Lo socioeconómico es algo que podría verse en la formulación del problema, si nos vamos a eso. Analizar los tipos de abandono que existen, ya. Pero esto no conlleva, no responde a la formulación del problema. Aquí sabe con qué usted un poco más lo ha fundido, es por el momento de mencionar las estrategias, ¿no? ¿Y qué estrategias se requieren? Ya, entonces, esto ya es propositivo. Yo tendría incluso desde el título decir, ¿no? Que el diseñar un modelo de estrategia para que el nivel de deserción baje en la carrera de derecho. De entrada tendría que funcionar así. Y esto no está así, ¿me entienden? Entonces, Sí. aquí, en el momento que yo digo que es paradigma positivista, ahí solo tengo que yo ver, o sea, lo que aquí está hecho en los objetivos específicos está bien, porque eso es solo lo que yo quiero ver, pero no así el hecho de la formulación del problema. O sea, los objetivos específicos no conllevan a la formulación del problema, en pocas palabras, hay una contradicción ahí.
Aquí se lo ve muy propositivo y aquí no hay nada de propuesta. Por un lado. Por el otro lado, el enfoque no puede ser, pues, cuanti y cualitativo, porque no es sociocrítico, esto es positivista, por lo tanto, su enfoque es solo cuantitativo. Lo cualitativo lo tiene que borrar, lo debe borrar, si queremos hacer solo positivista. Ahora, en el tipo de investigación, cuando digo comparativo, longitudinal, descriptivo, analítico, etcétera, no puedo poner un montón de cosas de esto. Y además le está poniendo usted experimental. No puede ser experimental porque lo longitudinal y demás no está en lo experimental, está en lo no experimental. Aquí usted se ha hecho una ensalada de todo esto. Tengo que ver, realmente yo podría haber puesto comparativo o explicativo, por último, nada más. ¿Para qué voy a poner todo esto? ¿Me entiende? Ahora, en el diseño de investigación no puede ser explicativo ni cuasi experimental. Esto no es experimental. Simplemente esto es de otro, qué sé yo, es de otra característica. Entonces, aquí es donde usted se ha hecho un enredo y esto hay que volverlo a revisar. Ya, ahora, por el otro lado, si nos vamos un poquito más arriba, súbalo, por favor. Súbalo un poquitito, por favor. Eso, ahí va. El universo de la población es la Universidad Amazónica de Pando, ya carrera de Derecho, pero ¿en cuánto? O sea, ¿cuánto es la cantidad que usted se va a tomar a toda la carrera de Derecho? O es decir, la deserción se va a ver solo en toda lo que es la carrera de Derecho. Entonces hay que saber cuál es el universo, ¿no? En realidad de la población y la muestra que se va a tomar. Eso no está. Las técnicas de investigación, observación, entrevista y encuestas. Ya, usted estaría a un lado, ya se puede, la observación, la entrevista, la encuesta, qué sé yo, aun cuando debería hacerse simplemente la entrevista y la encuesta, la observación, yo lo sacaría. Perfecto. Instrumentos de la investigación, guía de la observación, entrevista y no estructurada y cuestionario. La guía de observación quítelo porque no estamos para, o sea, no es una investigación como para aquello. La aplicación, etcétera. Ahora, el título, súbamelo, por favor, lo veremos, porque el título es el que, ahí va, a ver. Usted nos está poniendo causas de la deserción o abandono de los estudiantes de la carrera de Derecho, ¿no? Entonces sería la deserción y abandono, la deserción y causas de abandono, podría ser la deserción y causas de abandono de estudiantes ¿no? De estudiantes en la carrera de Derecho de la Universidad Taca. Así podría ser el título. Perfecto. Ya, ahora no sé si lo ha grabado, pero bueno, por lo menos esto se está grabando. Está grabado. ¿No? Entonces, ahí, eso es lo que tenemos que ver. Yo tengo que ver desde esa perspectiva, ¿no? Esto de acá, como si le pongo como causas, no, la deserción y causas de abandono en estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Amazónica de Pato. Listo. Ahora, acá, dentro de lo que es la formulación del problema, saque esto de las estrategias. ¿Cuáles serán las causas? Hasta ahí estamos muy bien. ¿Cuáles serán esas causas de la deserción universitaria que se presenta en los primeros años? Ya, ¿cuáles serán? Pero el hecho de que me diga estrategias, no, porque aquí no, esto no es propositivo. Tendría que decir entonces aquí algo de las estrategias, formular ya desde el título. Entonces ya no sería positivista, sería sociocrítico, ¿no? Porque los sociocríticos son los que definitivamente proponen, ¿no? Ya sea un diseño, ya sea un modelo, ya sea que sigue un programa, no sé, ¿me entiende? Pero esto no es, así que por lo tanto no podemos colocar eso. ¿Ya? Y en el momento de que, como les digo, siempre ustedes tienen que ver en este tipo de matrices que la formulación del problema debe estar en correlación con el objetivo general y las preguntas secundarias deben estar en relación con los objetivos específicos. Como les digo, la formulación del problema es el problema, pero en el objetivo general tengo que tener la respuesta.
Y aquí dice identificar, ahí esto me gustó mucho, identificar los factores determinantes que motivan la deserción, del abandono, atacar. Ahora sí suena con esto. ¿Cuáles son las causas? Aquí de identificar los factores que determinan. Ahora sí, sacando eso de las estrategias, estamos a un lado, no hay por dónde perderse. O de lo contrario, nos hacemos todo un lío. Ahora, aquí, esto de las preguntas secundarias, sí, respondería. ¿Se dan cuenta que eso sacar ya le da más cuerpo? ¿No ve? Entonces, ahora, lo que tenemos que ver aquí, ahora dice, los factores que están asociados a la deserción universitaria son el factor económico, familiar, académico, eso es lo que ustedes tienen que, lo que usted va definitivamente a demostrar. Entonces, aquí es positivista. Ahora, bórreme lo cualitativo y cualitativo. No, esto bórrelo, esto que está acá arriba. Bórrelo. Ya, ahora, tenemos el tipo de investigación. ¿Cuál será el tipo de investigación que usted va a hacer aquí? Entonces, aquí es más de características. Yo creo más es esto de características, no es siquiera descriptivo, ¿no? Usted es explicativo, ¿no? Porque usted va a explicar, ¿no? Va a explicar qué cosa va a hacer ahí, ¿no? Entonces, es explicativo, entonces ahí usted va a hacer una, como quien dice, tiene que argumentar ahí prácticamente, que es explicativo. Ahora, en el diseño, ¿qué tipo de diseño nosotros vamos a hacer? Este es un elemento. ¿Cuál sería, según usted? A ver, vamos a ver si ha captado eso usted. ¿Cómo lo haría? En el tipo de diseño, Claro, el tipo de diseño, de acuerdo a nuestras fichas metodológicas. A ver, veamos, utilicemos ahora las fichas metodológicas. ¿Cómo lo haría? perdón, usted me... A ver, las fichas metodológicas, hagan funcionar sus fichas metodológicas. En el explicativo, doctora, Si tendría nosotros que... hacemos un tipo de investigación explicativo, ¿no? Tenemos un diseño un diseño de investigación que no es experimental, pues, no es experimental. Entonces, esta tendría que ser más de características, es decir, es no experimental, ¿no? Pero sí es algo que es más de tenemos que ver que van al mismo tiempo, ¿no? La causa y el efecto. No sé si podríamos ponerlos que es no experimental, tal vez buscar que es más correlacional, no sé, eso habría que ver. Es explicativo, pero es no experimental, porque no estoy experimentando, simplemente estoy constatando, viendo, ¿me entienden? Entonces, sería más de buscar uno que pueda ser explicativo, puede ser correlacional, no lo sé, a ver, eso hay que ver. No, estamos mal ahí. El tipo de investigación es explicativo, pero el diseño no es, el explicativo tiene que sacarlo. Aquí abajo, en el diseño de investigación, borre explicativa. Aquí. No, diseño, no el tipo, diseño. Ya, es no experimental, de hecho, ya no hay por dónde perderse. Es no experimental. Ya, ahora ahí podemos colocar, como le digo, puede ser ahí entre paréntesis uno, que puede ser correlacional o descriptivo, no lo sé, eso tenemos que ver, eso habría que ver, eso entre paréntesis, todavía eso, lea usted el elemento del, ¿cómo se llama? La parte del, lo que les he dado en las fichas, entonces ahí usted lo va a aumentar. Ahora, en los métodos, en el método, usted ha puesto revisión, no, pues, si yo estoy poniendo revisión bibliográfica, eso va a los instrumentos. Ahí borre todo eso, o sea, todo lo que es método, todo lo que usted ha puesto ahí. No, tendría que ser analítico sintético. Yo me quedaría con lo analítico sintético. Lo demás, bórreme todo.
Puede ser analítico, sintético y ¿qué cosa ha puesto? Inductivo o deductivo, no me acuerdo qué había puesto. Deductivo, inductivo, deductivo. Sí. Ya, eso también puede colocar ahí, que es analítico, sintético y que es deductivo, ¿no? Y que es inductivo, porque vamos a ir de lo general a lo particular y ver la particularidad y decir de por qué ella se abandona. O sea, entonces sería deductivo, inductivo. Ya, un guioncito ponga, deductivo, guión, inductivo. Ok. Ya, muy bien. Ahora, veamos. Ajá, ajá, ajá. Subiremos un poco en la parte de arriba. Ya, en la parte epistemológica está bien, que es un enfoque empirista, es un enfoque empírico, o sea, usted va a ir a la experiencia misma, no es ir a constatar qué es lo que ha sucedido, nada más, con las encuestas, entrevistas, etcétera. Ya. Ya, lo demás estaría bien, no hay por dónde perderse. El título, a ver, habría que hacer el ensayo de cambiar eso, por favor. No sé cómo hemos dicho, no me acuerdo. Esto bórrelo, esto de las causas de bórrelo. La deserción como hemos dicho, la deserción y causas de abandono. A ver, la deserción y causas de abandono en aulas universitarias, no, sería la deserción y las causas de abandono de estudiantes en la carrera de Derecho. Eso de aulas universitarias, bórrelas. A ver, ¿cómo suena? La deserción y causas de abandono de estudiantes de la carrera, ¿no? No, está bien, carrera de Derecho puede ser. A ver, la deserción y causas de abandono de estudiantes, carrera de Derecho, taca, y ahí está súper bien. Ahora, ver desde el 2018 al 2022 es bastante tiempo. Yo no sé si usted tiene los datos, ¿no? Que le pudieran ayudar ahí. Sí, lo que pasa, vemos que de esta fecha, de estos años, la Universidad Amazónica de Pando ya se ha hecho anualizado. Anteriormente se trabajaba semestralizado y desde el 2018 hasta la fecha ya comenzó a trabajar anualizado. Es por esa razón que está haciendo este espacio de tiempo. Ya. Bueno, hasta ahí suena mejor, habría que seguir puliendo. Vaya usted viendo un poquito más, pero bueno, ya tiene más cuerpo, ¿se da cuenta? Sí, gracias, doctora. No sé si les he podido ayudar y ustedes han visto un poco cómo se hace esto. Doctora, en esta investigación del colega habría operacionalización de las variables, ¿no va? Sí. Serían las causas de la deserción, una variable, y la otra sería los estudiantes de Derecho, ¿no? Claro, exactamente. Aquí sí hay operacionalización, porque esta es positivista. No hay por dónde perderse. Ya, ahora no sé si no sé si haya preguntas, algo referente a los demás, o hay otra. Tenemos tiempo todavía de ver otras más. ¿Hay alguien más que quiera presentar su trabajo? Doctora, buenas noches. Perdón, el colega que ha mostrado su cuadrito, ¿cuál es su nombre, perdón? Félix Montenegro Castedo. Ay, ya, a ver. Usted es Montenegro Castedo Félix, ¿no ve? Bien. Ok. Entonces, el siguiente, por favor, si hay alguien que quiere compartir, sería interesante. Doctora, Muy buenas noches. doctora, un detalle. Yo había revisado ya lo que es la matriz de consistencia del trabajo, sin embargo, yo lo quise hacer la presentación de forma más didáctica, lo preparé en PowerPoint, no sé si se puede, doctora.
Sí, puede serlo, pero sería mejor en la matriz, no es mucho más sencillito. A ver, a los colegas que vamos a empezar la próxima semana, para que yo tenga una idea más clara y vaya leyendo, etcétera, a lo largo de la semana, sería interesante que me lo suban por lo menos hasta el día miércoles de la próxima semana, me lo suban sus matrices de consistencia, cosa que yo voy a leerlo y voy a tener ya las observaciones para que rápidamente avancemos. ¿Qué les parece? ¿Ya? Gracias, doctora. Vamos a subir. Gracias, doctora. ¿Se lo subimos al privado, doctora? ¿Se lo pasamos al privado? Al WhatsApp, cosa que vamos a tener una cosa muy sencilla. Si no lo pueden subir, incluso hasta yo lo puedo subir su matriz de consistencia, etcétera, pero si lo suben antes en la semana, entonces yo voy a hacer ya en mi cuaderno, voy a tener las observaciones. En el momento que ustedes lo presenten, inmediatamente yo ya les doy las observaciones, ¿no? Y las sugerencias para que puedan ustedes ayudarlos. Entonces ganamos tiempo. Doctora, el documento tenemos que subirlo al WhatsApp, a su número privado. No, la matriz lo suben al grupo nomás. Al grupo de WhatsApp. Ok, doctora, gracias, Sí, muy amable. Y luego ya obviamente el documento es al final, ¿no? Cuando tengan ya con estado del arte. Aquí solamente es la matriz. Ya, a ver, el colega Grover Ato Gutiérrez. Doctorita, ¿se aprecia? Sí, estamos viendo ya. Bueno, investigación que he realizado, que estoy realizando, titula Patologías bucodentales más frecuentes en pacientes que asisten a la clínica odontológica de la carrera de odontología del área Ciencias de la Salud, Universidad Amazónica de Pando, en la gestión 2023 en Colombia. Ya, primera observación, colega, no se ponen abreviaturas en los títulos.